Hola, hola niños, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva clase en nuestra Iglesia Bautista Reformada Faro de Gracia. Es un grato placer para nosotros contar con ustedes en este día para que podamos ver una nueva historia bíblica y podamos aprender de ella, ponerla en práctica en nuestros corazones y principalmente que la obedezcamos de todo lo que aprendíamos en el día de hoy. Entonces vamos a comenzar con una oración para que sea Dios dirigiendo toda esta clase y para que ustedes también se permitan en sus casas poder aprender más de esta historia bíblica. Entonces oramos con reverencia como ya lo hemos aprendido. Oramos. En este día, Padre de la Gloria, damos la gloria y la honra a ti, damos muchas gracias por habernos sostenido una semana más, porque es tu voluntad que estemos aquí para poder predicar la palabra del Señor, las buenas nuevas, y que tú seas guiándonos a cada momento en lo que nosotros debemos hacer. Por eso estamos muy agradecidos y también rogamos a ti misericordia por este pueblo tan pecaminoso, por el pecado que cada uno tenemos y por ese juicio que tú todos los días y estás airado con nosotros. Por eso pedimos misericordia y gracia para cada uno de nosotros. Pido a ti que los niños que escuchen este video sea de gran ayuda este video para sus almas, Dios, que ellos puedan venir al arrepentimiento y que tengan un arrepentimiento genuino y que sean creyentes de verdadero testimonio. También pido por sus papás que ellos hagan la tarea fundamental en sus casas de hacer el devocional con ellos, Dios, porque todo empieza desde la casa, haciendo sus devocionales diariamente y haciendo el altar de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver entonces nuestra clase del día de hoy. Recuerden que estos días hemos estado hablando de los viajes misioneros de Pablo. Recuerden que él estuvo con Timoteo, estuvo con Silas y Dios fue mostrándole a qué lugares él debía ir a predicar. Entonces vemos en otro lugar donde está y es en Éfeso. Entonces vamos a ir a dirigirnos por favor a Hechos 19 del 23 al 41. Allí vamos a encontrar nuestra historia del día de hoy. Entonces comenzamos nuestra historia. Dice en el versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía la plata a templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo edificio, dijo, varones, ¿sabéis de qué de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Entonces, ¿ellos a qué se dedicaban? Ellos se dedicaban a hacer figuras de plata porque allí, en ese pueblo, tenían una diosa que se llamaba Diana. Ellos eran un pueblo idólatra y ellos están preguntando, bueno, ¿y lo que nosotros construimos, esa ganancia para quién es? Eso es lo que ellos se preguntaban. Dice en el versículo 26, pero veis y oís que este pueblo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, o sea, todo el continente de Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Entonces, aquellos que no eran hechos con manos humanas no eran dioses. Recuerden que la clase pasada veíamos y leíamos también en Hechos de que nuestro Dios no vive en templos hechos por manos humanas. Entonces, esto es lo que ellos creían, que aquellos dioses que no eran construidos por manos humanas no eran dioses. Esto es muy falso. Dice entonces en el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera todo Asia y el mundo entero. Entonces vemos que este pueblo idolatraba o adoraba a la gran diosa Diana. Entonces, ¿cuál era el temor que ellos tenían? Que no dejaran de recibir ganancias. ¿Por qué? Porque por todas estas estatuas y por todas estas personas, porque vemos que no solo eran Éfeso, sino que eran todo Asia. Entonces había mucha gente que adoraba a esta diosa, entonces era muy lucrativo para ellos y ese era el temor que ellos tenían, que las personas dejaran de creer en esta diosa y ellos no dejaran de recibir riquezas y de llenar sus arcas.
Entonces vemos en el versículo 28 que dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Eso era lo que predicaban, lo que hablaban aquellos idólatras, aquella gente que adoraba a esta diosa en Éfeso. En Éfeso dice: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos estaban escuchando la palabra del Señor que estaba siendo predicada por Pablo, y también escuchaban por otra parte aquellos que creían en la gran diosa. Entonces el pueblo tuvo gran confusión y lo que hicieron fue arrebatar a Gallo y Aristarco, que eran unos hombres que estaban acompañando a Pablo en ese momento a predicar la palabra del Señor. Entonces dice en el versículo 30: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron, o sea, no le permitieron. Dice el 31: también algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, o sea, le enviaron un mensaje rogándole que no se presentase al teatro. ¿Por qué? Porque tal vez su vida corría peligro, porque entre esa confusión que había en el pueblo, puede que a él le hicieran daño. Entonces, dice en el versículo 32, unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, o sea, el pueblo estaba confundido. Y los más no sabían por qué se habían reunido, no sabía por qué ellos estaban allí. Dice: y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Entonces dice el versículo 34: pero cuando le conocieron que era judío, o sea, Alejandro era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces ellos seguían adorando a este dios falso que ellos tenían. Dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Entonces estos se preguntaban, luego ellos no saben que acá en Efesios es donde se venera esta diosa que nosotros tenemos, porque no lo saben, era lo que ellos se cuestionaban. Entonces dice en el versículo 36, puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis, y nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegios ni blasfemia de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsulos hay, acúsense los unos a los otros. Entonces, ¿qué era lo que quería el pueblo? El pueblo quería arremeter contra Demetrio, contra Pablo, contra Gallo y contra Aristarco, que fueron aquellos a quien arrebató el pueblo, porque el pueblo estaba muy confundido, no sabía qué querían hacer ellos. Entonces, dice, por eso les decían, si ellos están cometiendo algo contra la diosa, contra la gran diosa Diana que ellos tenían, acúsense los unos a los otros. Era lo que ellos se decían. Dice entonces en el versículo 39, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no sabiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y, habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Entonces vemos el gran alboroto que se creó allí en Éfeso a causa de que Pablo estaba yendo a predicar la palabra del Señor allí, mas las personas que vivían allí en Efesios estaban muy aferrados a la gran diosa Diana que tenían. Entonces, aparte de eso, ellos no querían desprenderse de sus creencias,
porque de ellas recibían gran ganancia. Entonces, hemos visto entonces nuestra historia del día de hoy de otro episodio o de otro hecho que le sucedió a Pablo mientras él iba predicando por muchos lugares en donde Dios le indicaba que fuera a predicar la palabra del Señor. Teniendo en cuenta esto, mi reflexión para ustedes el día de hoy es la siguiente. Entonces, mi reflexión es, ¿nosotros somos idólatras como el pueblo de Éfeso? ¿En realidad lo somos o no? Idólatras no es solo nosotros adorar imágenes. Cuando nosotros ponemos cosas por encima de Dios, nosotros estamos siendo idólatras de esas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos por encima el dinero o tenemos encima, digamos, como ustedes niños, los videojuegos, estamos siendo idólatras a eso. ¿Por qué? Porque por encima de todas las cosas está Dios. Y si nosotros no ponemos a Dios en nuestro lugar, en primer lugar, es porque sencillamente hay más cosas que están en nuestro corazón y allí está nuestro tesoro, ¿verdad? Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, esa es mi reflexión para ustedes el día de hoy. Nosotros somos idólatras, ponemos a Dios en nuestra vida de primer lugar y luego las demás cosas le damos prioridad a las cosas espirituales o a las cosas materiales y nos estamos volviendo idólatras de las cosas que nos gustan, como los videojuegos, como la familia, como los juegos, como el dinero. Esa es mi reflexión para ustedes y para nosotras también en el día de hoy. Entonces, por favor, reflexionen mucho en eso si nosotros nos apegamos a lo material o en qué estamos pensando. Asimismo, entonces tenemos nuestro versículo de memoria en esta semana, que es Hechos 19:20. Entonces, vamos a dirigirnos allí, que es un versículo muy cortico del cual vamos a memorizar esta semana. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces vemos que por todos los lugares donde fue Pablo, donde Dios le indicó que fuera, allí habían más creyentes, porque esa era la voluntad de Dios, que allí más gente creyera en la palabra del Señor y que más personas fueran salvas. Pero siempre prevalece la palabra del Señor en todo lado. Asimismo, no hubiera pasado nada si no hubiera prevalecido la palabra de Dios en Efesios, si no, ellos no se hubieran confundido y sencillamente la hubieran dejado pasar. Pero no, el pueblo estaba confundido porque sabían en cierta manera que lo que ellos creían, que la gran diosa que creían, no era la diosa verdadera, sino que era nuestro Padre Celestial, nuestro Jesús, que vino a morir por nosotros. Entonces, aquí está el versículo de memoria y nos vemos la próxima semana para poder aprender más de la palabra del Señor. Espero que estén muy bien. Por favor, sigan haciendo sus devocionales y nos vemos en otra ocasión. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en esta clase. Chao, chao niños. Nos vemos.